Bien, en esta clase vamos a continuar con lo que habíamos dejado en la parte anterior, ¿sí? Vamos a seguir escribiendo como forma polar, ¿sí? A algunos complejos dados en forma binómica. Bien, vamos a suponer que tenemos, por ejemplo, z igual menos raíz de 3 menos i. Bien, menos raíz de 3 menos i. Si tenemos un número menos raíz de 3, ¿sí? Si están habituados a trabajar con radicales no van a tener problemas, pero si no, no es tan complicado, ¿sí? Vamos a hacer el dibujo de esto. A ver, menos raíz de 3 es menos 1,7 aproximadamente, o sea que si este valor es menos 2, vamos a hacer una aproximación por ahí, y menos i. Recuerden que esto lo podemos pensar en forma binómica como menos raíz de 3 menos 1. Así que más o menos, ¿sí? Porque estos gráficos son muy aproximados, y para tener una idea, el número complejo que estamos representando viene a ser este. Qué mal dibujé ese vector. Viene a ser este que está acá. Excelente. Vamos a utilizar este triángulo entonces, ¿sí? Para poder trabajar, lo cual me lo voy a copiar acá al lado para poder razonarlo. Bueno, a ver, el ángulo que voy a usar va a ser este, que voy a llamar beta. ¿Por qué lo voy a llamar beta? Porque el ángulo alfa, que es el que yo busco en realidad, se mide desde el semieje positivo de las X, o sea que se va a medir así. Todo eso que está en rosado es alfa. Bien, yo necesito igualmente calcular el módulo, y el módulo lo tengo acá, que es la hipotenusa del triángulo. A ver entonces, ¿esto cuánto mide? Dijimos que medía 1,7, pero vamos a poner el valor exacto, raíz de 3, ¿sí? Por más que raíz de 3 sea aproximadamente 1,7. Y este valor es 1. Por lo tanto, usando el teorema de Pitágoras, el módulo de z al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado. Por eso quería dejar el valor exacto, porque raíz de 3 al cuadrado es lo mismo que hacer 3. Bueno, y 1 al cuadrado es 1, así que el módulo de z es la raíz cuadrada de todo esto. O sea que el módulo de z es la raíz cuadrada de 4, que por suerte en este caso me da por resultado 2. Ahora vamos a plantear, ¿sí?, el ángulo que aparece acá, diciendo que tangente de beta es opuesto sobre adyacente. Acá tengo el opuesto, acá tengo el adyacente. Opuesto es 1 y adyacente es raíz cuadrada de 3. Con lo cual beta es el arco tangente de 1 sobre raíz cuadrada de 3. Si puedo poner esto en la calculadora, mejor, ¿sí? Para poder encontrar el valor lo más preciso posible, ¿sí? En este caso obtenemos que beta vale 30 grados. Nuevamente aviso que voy a trabajar con los ángulos medidos en grados, ¿sí? Si ustedes lo saben pasar a radianes, lo pueden pasar a radianes, ¿sí? Recuerden que siempre para pasar a radianes una regla memotécnica es divido por 180, multiplico por pi. En este caso, por ejemplo, me da un sexto de pi, ¿sí? Más adelante vamos a trabajar con radianes, en el caso de que sea necesario en las clases de trigonometría. Pero vuelvo a el problema de antes. Beta no es el ángulo que yo busco, sino alfa es el ángulo que yo busco. Ahora, ¿cómo puedo calcular alfa? Si miramos nuestro dibujo, alfa es media vuelta más beta en este caso, a diferencia de lo que había pasado antes. Media vuelta son 180 grados, por lo tanto en este caso alfa es 180 más beta. Es decir, 180 más 30, 210 grados. Una vez que tengo entonces calculado esto, ya puedo decir que entonces z va a ser raíz cuadrada de 4, que es 2, por el coseno de 210 grados, más i por el seno de 210 grados. De esta manera escribí a mi complejo en forma trigonométrica. Vamos a hacer un cuarto ejemplo. Supongamos que tenemos que z es igual a 3 menos 2i. Bien, en este caso 3 menos 2i represento 1, 2,
3 en el eje X, porque recuerden que esto, la forma binómica es 3 menos 2. 2 negativo en el eje Y. Entonces, el vector que me representa a este número complejo es el que queda dibujado desde el origen hasta acá, ahí. Muy bien. Voy a utilizar, en este caso, el triángulo que voy a marcar acá. Entonces lo saco acá aparte y trato de robarme todos los datos que pueda de él. ¿Sí? Muy bien. Esta medida es 3. Esta medida es 2. Esta va a ser la medida del módulo, ¿sí? Con lo cual el módulo de z al cuadrado va a ser igual a 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, por el teorema de Pitágoras. Por eso el módulo de z va a ser igual a 9 más 4 raíz cuadrada. O sea, raíz cuadrada de 13. Bien, finalmente vamos a calcular el ángulo, ¿sí? A ver, el ángulo que voy a calcular va a ser este, que llamo beta. Pero el ángulo que a mí me interesa en realidad es alfa. ¿Cómo mido alfa? Desde el semieje positivo de las X. Todo eso que estoy marcando ahí, en realidad es alfa. ¿Cómo voy a poder calcular alfa? Bueno, alfa lo puedo calcular pensando que si yo doy toda la vuelta, me paso, incluyo a beta, toda la vuelta es 360. ¿Sí? Entonces alfa va a ser 360 menos lo que ya recorrí de beta. Toda la vuelta menos beta. Toda la vuelta menos beta. Ese va a ser el valor de alfa. Entonces hay que calcular beta. De nuevo podemos usar que este es el opuesto y que este es el adyacente, con lo cual tangente de beta es opuesto, que es 2, sobre adyacente, que es 3, así que beta es el arco tangente de 2 sobre 3. Es decir, de nuevo repito que voy a trabajar solamente con grados en este caso, ¿sí? Es decir, que beta es 33 grados 41 minutos en forma aproximada. Pero ojo, porque a mí me interesa el valor de alfa, ¿sí? Con lo cual tendría que hacer la cuenta 360 grados menos 33 grados 41 minutos, ¿sí? Y obtengo, dado esto, que alfa es 326 grados 19 minutos. Una vez que tengo el valor de alfa y que tengo el módulo del complejo, ya puedo escribir al número complejo como la raíz cuadrada de 13 por coseno de 326 grados 19 minutos más i seno de 326 grados 19 minutos. Y entonces de esta manera ya pasamos de este número en forma binómica a este número en forma trigonométrica o polar. Bueno, antes de detenerme en el ejemplo 5, quiero que se note que hemos visto varios ejemplos de cómo escribir un número complejo en la forma binómica, pasarlo a la forma polar, ¿sí? Y en el caso anterior, en la clase anterior, en la parte anterior, habíamos visto un número complejo que quedaba acá en el primer cuadrante, uno que quedaba en el segundo cuadrante. Recién en el ejemplo 3 vimos uno que quedaba en el tercer cuadrante y otro que queda en el cuarto cuadrante en el ejemplo 4. Es decir que en cada caso, ¿sí? Digamos, la diferencia que hay entre lo que pasa en cada uno de los cuadrantes es cómo manejarse con el ángulo, que en realidad con un poco de geometría elemental uno puede razonarlo y calcular dicho ángulo. Ahora vamos a mirar en el ejemplo 5 lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos el número complejo z igual 2i. Si yo quiero representar el número complejo z igual 2i, se trata del número complejo cuyo par ordenado sería 0,2, es decir, acá. Si escribo el número complejo sería este de acá. Bueno, cuando aparecen estos números complejos, los cálculos se reducen un montón. Solo tengo que pensar qué quiere decir cada cosa. ¿Por qué?
Porque el módulo de z en este caso no tengo que hacer ninguna cuenta, porque el módulo es la medida. Y la medida de esta flecha, ¿sí?, es 2. Lo que mide esta flecha es 2. No queda otra. El ángulo también lo puedo sacar hasta mentalmente, ¿sí? Porque acá, en este caso, el ángulo que forma es de 90 grados. ¿Sí? Con lo cual, la expresión de este número complejo escrita en forma trigonométrica sería 2 por el coseno de 90 más i seno de 90. Bueno, vamos a hacer un par de ejemplos más bien sencillitos. Suponete que tenés z igual 6, que también puede ser un número complejo. En este caso tendrías que pararte en 6 y el vector vendría a ser este, ¿sí? Que lo voy a marcar con color, ¿sí? El vector vendría a ser este, iniciado obviamente desde el origen. Bueno, escrito en par ordenado, esto vendría a ser el punto 6, 0. Vean la diferencia, ¿no? 0, 2 porque esto tiene unidad imaginaria y acá 6, 0 porque no la tiene. ¿Cuál es el módulo? ¿Cuánto mide este vector? Obviamente mide 6. ¿Qué ángulo forma respecto al semieje positivo de las X? No se inclinó nada, así que el ángulo que forma es de 0 grados, ¿sí? Con lo cual este número complejo se puede escribir como 6 por coseno de 0 grados más i seno de 0 grados. Esa sería la expresión en forma polar o trigonométrica. Bueno, vamos a hacer el último ejemplo. Suponete que tenés z igual menos i. Si nosotros tenemos menos i, entonces acá tendríamos el menos 1, porque esto, usando la expresión, la forma de par ordenado, sería así, 0 menos 1. El módulo de z, lo que mide el vector, es 1. Cuidado que el módulo siempre es positivo porque es la medida, ¿sí? Y el ángulo, ¿sí?, ojo, no es desde acá, sino que acuérdense, semieje positivo de las X y siempre voy en sentido antihorario, ¿sí? El ángulo en este caso, ¿cuánto mide? Lo puedo sacar también a ojo porque tengo 3 ángulos rectos recorridos. 90 más 90 que son 180 más 90 que son 270. Por lo tanto, acá en este caso va a quedar 1 por coseno de 270 más i seno de 270 grados. De esta manera entonces pasamos a varios números complejos a su forma polar. Antes de pasar a la clase siguiente, les voy a mostrar en el próximo pizarrón otra forma que se llama forma exponencial, ¿sí?, que necesita exactamente los mismos datos, ¿sí?, que la forma polar. Antes de que pasemos a la clase siguiente, ¿sí?, en donde vamos a empezar a trabajar con fórmulas para hacer operaciones con complejos expresados en forma polar o trigonométrica, vamos a mencionar otra forma más, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que la forma polar o trigonométrica es esta que está apareciendo en pantalla, ¿sí? Pero también existe otra forma, ¿sí?, que se llama la forma exponencial, ¿sí? La forma exponencial es la que aparece también en pantalla, ¿sí? Veamos que las dos están emparentadas porque ambas usan el módulo y el ángulo, con la única diferencia de que quizás tienen distintas notaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Supongamos que nosotros tenemos un número complejo en el cual sabemos que el módulo de z es 3 y el ángulo que forma con el semieje positivo de las X es 100 grados, ¿sí? Bien, la forma polar o trigonométrica, en este caso, va a ser z igual 3 por coseno de 100 grados más i seno de 100 grados, ¿sí? Ahora, si nosotros queremos escribir la forma exponencial, necesitamos obviamente que este complejo esté escrito en radianes, ¿sí? Con lo cual lo vamos a pasar a radianes, ¿sí? Si yo escribo esto en radianes, una forma práctica de hacerlo sería hacer 100 dividido 180 por pi, que me da 5 novenos de pi, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la fórmula de la forma exponencial? Bien, es módulo del complejo, o sea 3, por e a la i por 5 novenos
Así de sencillo, ¿sí? Vamos a hacer otro ejemplo más. Supongamos que tenemos un número complejo z, cuyo módulo es raíz de 5 y cuyo ángulo formado con el semieje positivo de las x es, por ejemplo, 135 grados. Muy bien, entonces en este caso, ¿sí? Necesitamos, para la forma polar, lo escribimos directamente. Z igual raíz cuadrada de 5 por el coseno de 135 grados más y seno de 135 grados. ¿Sí? Para la forma exponencial, escribimos esto en radianes, 135 sobre 180 por pi, y esto me da 135 sobre 180 de pi, si no me equivoco, me da 3/4 de pi. Con lo cual, la forma exponencial va a quedar expresada como z igual raíz cuadrada de 5 por e a la i por 3/4 de pi. ¿Sí? De esta manera entonces tenemos ya aprendida cómo es la forma exponencial. Bueno, ahora sí, nos vemos en la próxima clase.